going on, everybody? This is Alex Quinn, and you're tuned into Contrast News. And today we're at Rich Music with Daleks. What's up, Daleks? Dímelo, dímelo, papi, contento y agradecido que se hayan dado cita y estar aquí conmigo, de verdad, vale mucho eso. Bro, estamos muy contentos de ver tu trayectoria, cómo te ha ido de bien en la música, your dedication, bro. You've put in so much work over the last few years. I don't think you remember because it's been a very long time, but in 2017, Josh Mendez introduced us on the other side of this building, and you gave me a tour of the building, bro. I think you had just been working here at Rich Music for just like a year, and I've been following your growth ever since then. It's been incredible, bro. It's really great to see you doing this third album and, taking over the world, man. Y gracias, mano, ¿sabe? El proceso, ¿sabe? Aquí en Rich Music ha sido bien chévere. ¿Sabes? Desde que llegué estuve un año grabando canciones sin soltar música, a lo que me ponía ready, porque yo venía de un dúo y ahora estaba como solista en Rich Music, so tuve que eh, grabar muchos temas para pulirme, como decimos en Puerto Rico, como para coger piso. Y ya de luego de un año fue que empecé a lanzar temas y la gente, ¿me entiende? Le gustó mucho, gracias a Dios, y estamos aquí hoy en día. Sí, claro, y has tenido mucho apoyo. How was your entrance to Rich Music? You came in with Keyless, right? Like he's the one that introduced you? Sí, lo que pasa es que sí, Justin fue el primer artista que Rich filmó. Uh-huh. Entonces Justin es de allá, de Kissimmee. Y para el tiempo que yo estaba con mi dúo, yo estaba viviendo en Kissimmee, Okay. musicalmente salí de allá, de Kissimmee. So, nos conocíamos y a Rich nos conocía, porque de hecho ellos son de allá también, Rich es Sí. de allá, de Kissimmee. So, él sabía. Este, pero no fue hasta que yo me separé de mi dúo y qué sé yo, cuando Rich me hizo el acercamiento como para que entrara a la familia, lo que es Rich Music. Y cuando llegué, pues empecé a ser como corista de Justin Quiles. Fui varias veces, no estuve mucho tiempo, pero fue un tiempito ahí corto que fui corista de Justin Quiles, que me ayudó bastante porque yo todavía no había visto tarima, no había viajado a otros países y yo viajé con Justin a Guatemala, fui a Venezuela, fui a diferentes lugares y le cogí piso a lo que es la tarima como tal. Qué chévere poder tener esos mentores y poder conocer y viajar de esa manera para poder, como dijiste tú, prepararte, pulirte para hacer lo que estás haciendo ahora. También vi que uno de sus primeros temas aquí trabajando con Rich fue con Dímelo Flow y Dímelo Flow le ha ido súper bien. Es muy chévere verlos cómo han crecido todos juntos y cómo se dan la mano, cómo hay un sense of collaboration gets really, really important in this place. Like you guys help each other out a lot, man. Y claro, cuando yo llego aquí a Rich Music, yo empecé, con Flow es que yo empecé a trabajar todos los días grabando con Flow todo el tiempo y hasta que logramos lanzar música y gracias a Dios, mano, se nos dio a todos juntos, tanto a mí como a Flow, como a Sech, como a Justin. Justin ya era ya estaba Sí, pegado sí, ya, sí, sí. pero pues Ese fue por los tiempos de que le había sacado la promesa, ¿no? la promesa, cuando él sacó la promesa, yo todavía no estaba en Rich Music, Okay. todavía no. Yo llegué al tiempo. Cuando yo llegué, él estaba sacando, eh, creo que era Si ella quisiera, ya había salido Yeah. también. Por ahí un poquito más para adelante, él sacó un tema con Yori, era lo que él estaba sacando para ese tiempo, ahora me acuerdo. Cuando yo llegué a Rich Music, Justin tenía un tema con Yori ahí. Pero sí, como te estaba diciendo, mano, todo una hermandad increíble, ¿sabes? Hicimos buena música, los Avengers salieron de ahí, ¿sí me Sí. entiendes? Y faltan muchas cosas, vamos a hacer muchas cosas más. Ese Oiga, concepto de los Avengers estaba muy bueno. I really enjoyed buenísimo. the music that you guys put together. Sí, ¿no? Y cada cual le está haciendo su carrera como solista y les va increíble, nos va increíble a todos, gracias a Dios. Y así que estamos súper contentos, de verdad, con todo lo que ha pasado con todos nosotros. Ustedes grabaron Cuaderno en mi high school. Yo estudié en ese Oh, high ¿de school verdad? con Michelle, mi business Oh, partner. wow. It Qué was really cool duro. to see you guys filming where we went to school. It was awesome. It was awesome. Ese video estuvo increíble. Bro, ¿cuál fue el primer tema que sacaste que dijiste, bueno, con esta la hice, con esta pegué? ¿Fue para mí? Sí, fue para mí. O Sí. sea, antes de para mí, yo había lanzado un tema que se llama Puesto para el Millón, Okay. que le hicimos el remix. Y con ese tema empecé a darme a conocer en Puerto Rico. La gente ya sabía la canción, pero no me sabía quién yo era. Y luego hice otro tema con Alex Rose en su EP que se llamaba Sexflix. El tema se llamaba Yo Quisiera. Y también se pegó allá en Puerto Rico y la gente sabía de la canción, pero no sabía quién yo era. Pero cuando salió para mí Remix, ahí fue que ya todo el mundo me empezó a conocer, me empezó a seguir.
y de ahí para adelante, pues el resto es historia. A mí lo que me encanta es tu voz, cómo se distingue el color de tu voz y ver que tú tienes tus singles, que le metes todo el trabajo del mundo y que viene la industria viene y te apoya. O sea, básicamente, you come out with a song on your own, you make it a hit, it's fantastic, and everybody wants a piece of the pie. And you come and you do these amazing collaborations that end up being worldwide. How does that feel? Pues mira, me siento bendecido, mano, ya que la gente de la industria me apoye, ¿me entiendes? Porque eso es bueno cuando, ¿sabes? Obviamente la fanaticada para mí es lo más importante, ¿no? Que la fanaticada me apoye. Pero cuando la gente de la industria te apoya es porque en realidad lo que estás haciendo musicalmente es bueno. Y eso también te da un tipo de gasolina, ¿me entiendes? Como para seguir creciendo y seguir haciendo buena música. And dude, you're an incredible live performer. One of the biggest things I've enjoyed that you've put out over the years has been your acoustic sessions. I really, really love those. I was recently watching when you're composing your songs, you start out with melodies, but you're also always most of the time have a guitar present. Sí, me gusta componer con la guitarra y ya después pues le hacemos el ritmo, lo que sea, reggaetón o lo que sea. Pero me gusta mucho componer con la guitarra. Siento que te da una musa increíble para en cuestión de la letra y el flow, los tonos y eso. Te da espacio para crear, ¿sabes? Lo que tú quieras, a diferencia de que cuando tú tienes un ritmo, tú tienes que crear en base a ese ritmo, al tiempo de ese ritmo y todo. Pero con la guitarra tú, ¿sabes? Puedes hacer lo que quieras con la letra y con el flow de la canción. Y eso es increíble. He hecho muchos temas así con guitarra, que Bellaquita fue uno de ellos, que ha sido uno de mis éxitos más grandes. Global. Everybody knows Bellaquita. Now, ¿Bellaquita fue parte de Climax? No, ¿O eso fue un single? sí, eso fue un single que yo Okay. solté después de Y Climax. Climax, okay, Climax fue tu primer álbum. Climax fue mi primer Después vino álbum. Modo Avión. Modo Avión es un EP, no es un EP, álbum. okay, Este es mi segundo álbum ahora. okay. Porque Unisex. la gente está esperando otro álbum mío, aquí está el segundo. Por eso le dediqué mucho tiempo, mucho amor y mucho cariño. De verdad que estoy loco que salga ya, súper emocionado. Los otros han sido EP como Modo Avión, La Nueva Ola, License to Trap, que fue el primero antes de para mí, Sí. antes de La Nueva Ola, que fue donde salió para mí. Yo lancé también durante la pandemia un EP que se llama 3 AM, que es de Okay. R&B solamente. A mí me encanta Just R&B. R&B. Y has sacado música en inglés también, me ha gustado mucho, bro. Sí, con Trey Songz hice alguito. Sí, Yo no sí. canto en inglés, ¿viste? Pero bueno, yo tengo un Y con Chris, tema. ¿no? ¿Hiciste con Chris Sí, Marshall? eso te iba a decir ahora Sí. mismo. Tengo un tema que salgo ahí cantando en inglés. O sea, no sé si es inglés, me creo yo que estoy cantando en inglés, pero se entiende. Sí, of course, bro. No, y la verdad, verte hacer ese cambio al anglo, no cambio, pero just bring that in with Trey, dude. Sí, Because sí. I know you've been influenced by hip hop and Sí, reggaeton sí, like sí. heavily. You know what I'm saying? And to be able to do that is such like an incredible thing. It's like a Este, falta Usher, bro. Un me- tema ahí con Usher bien duro y con Chris Brown. con Chris Brown. Me encantaría con el tiempo después poder hacer un par de canciones en inglés. Sí. Pero es que yo soy una persona que cuando yo hago algo me gusta hacerlo bien. Por eso no lo he hecho tanto, ¿me entiendes? Porque cuando yo lo haga quiero que sea, ¿me entiendes? Algo bien cabrón, hacerlo bien hecho. Pronunciar bien las palabras, ¿no? ¿Me Prepararte entiendes? como te preparaste antes de salir aquí cuando Exacto. empezaste con Rich. Sí, así mismo. Y háblame de Unisex. Pues mira, Unisex es un disco que como dice el título, Unisex, ¿sabes? No tiene sexo, es para todo el mundo, para que todo el mundo se lo disfrute, la pase bien, ¿sabes? La carátula, como puedes ver, estoy vestido de color rosita, Sí. que es un color que ante la sociedad supuestamente es de mujer, pero a mí me encanta el rosita y Mírame yo a me lo mí. pongo todos los colores, ¿me entiendes? Se ve duro, se ve durísimo. Y lo que quiero llevar con este disco es eso, mano, que todo el mundo pueda disfrutar de mi música sin ningún label, ¿sabes? Que nadie, sé tú, simplemente no pierdas tu esencia, lo que tú quieras hacer, lo que te haga feliz, eso es lo que debes hacer. Como yo, que quise hacer este disco así, porque es lo que me hacía feliz y lo hice así. Háblame de las colaboraciones que tienes en el álbum. Tengo temas con Raúl Alejandro, Liano, Zion y Lennox, Jay Wheeler, Wisin y Yandel, Toto y El Frío y Ryan Castro, que son de allá de Colombia, de tu Colombianos, tierra, claro. representando, rompieron en la madre. Tengo a Favela, que son unos chamaquitos que cantan balada de Puerto Rico y que le meten al R&B Qué también bien que estás durísimo. apoyando, sí, sí, Deja sí. que salgan para que los escuches, papi, están muy duros los chamaquitos. ¿Con quién más? Tengo un tema con Isaac y con Lenny Okay. y con Trey Songz, que son los temas que ya salieron. Así That's que estoy awesome, bien bro. contento, mano. Tengo buenas colaboraciones y tengo muchos temas solos también, ¿me entiendes? Que
tengo colaboraciones duras y también tengo temas solos que tengo un balance, ¿no? Como que todos los temas son featuring ni nada, ¿sí me And you entiendes? don't need. I mean, I think you've shown throughout your career you don't need features to do well with your music. Like what I was saying, your music does well by itself, and then opportunities for features or remixes and things like that present themselves, which help them get a lot further. But you yourself are able to carry that forward without that impulse of saying, "Oh, I need a feature in every single song that I come out with." You Claro. know. No, y a mí me gusta mucho los featuring, ¿sabes? Me gusta colaborar con mis colegas, ¿me entiendes? Porque en la unión está la fuerza y el género urbano, tú sabes que siempre se ha distinguido por eso, porque los artistas entre nosotros mismos colaboramos mucho y me gusta, pero también me gusta hacer canciones solo, me gusta demostrarle a la gente que yo también solo puedo, ¿me entiendes? Que no solamente es por los featuring ni nada. Claro. Now, bro, ¿qué artistas nuevos que de pronto are up and coming that you've been keeping an eye on that you would potentially love to record with one day that people should be aware of? Is there anybody you're listening to, anybody that you're a fan of right now that has been on the back of your mind? De los nuevos que están saliendo, este, está John Lee de Puerto Rico, está Omar Courtz también que está durísimo de Puerto Rico, está Pau Pau que está aquí con Rich Music. Paola está yendo Sí, súper ella bien. es durísima, le mete cabrón, en verdad me gusta mucho mala mía. No sé si puedo decir malas palabras. No, 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 estamos bien Este, aquí, estamos bien. es durísima. Wow, hay muchos talentos nuevos, hay muchos talentos buenos, porque hay una página en Instagram, no sé si la has visto, que se llama Freestyle Manía, No, pero la voy que a es de chequear. Benny Benny. Es más como freestyles. Ajá. Hay muchos chamaquitos ahí que están duros, hay mucho talento en la calle, en verdad. Tanto en Puerto Rico como en Colombia, en Sí. verdad, Venezuela también, Venezuela, Chile, Santo Domingo, Argentina. en todos lados, ¿me entiendes? Antes solamente el género urbano el reggaetón era como que artistas de Puerto Rico y ya pues hoy en día pues hay artistas latinos, ¿me entiendes? Ya no solamente es de Puerto Rico, ahora es de todos los latinos y eso es súper duro. Y productores. He estado escuchando Productor, muchas canciones del Visa en Argentina y le está el metiendo Visa. bien duro ese Visa, ¿no? Sí, durísimo, durísimo, mano. Tú Brother, sabes que los otros días le fui a escribir al Visa porque me entiende como que me gusta lo que estás haciendo, bendiciones, sigue trabajando. Y me fijé que él me había escrito hace como en el 2017 o no. 2018, sí. Y no lo había visto, Que mano, porque es que imagínate mucha tantos gente. mensajes. Sí. Pero qué bueno, mano. Cuando vi eso me sentí súper contento porque es un chamaco que la está rompiendo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y esa vez que me escribió, pues, lo más seguro, ¿me entiendes? Me escribió como un fan, ¿me Sí. entiendes? Y pues que hoy en día esté como esté, de verdad que me alegra mucho. Y yo sé que hay muchos chamaquitos que al igual que él me escribió, me han escrito, me van a escribir y después van a ser grandes. Así que si tú le escribes a algún artista o algo, ¿me entiendes? Y no te contesta, no es que no te quiera contestar, es que pues a veces está ocupado y uno no ve todos los mensajes, pero que eso no te quite nada, ¿me entiendes? Que eso no te quite el sueño y sigue trabajando porque lo vas a lograr. Daleks, final question, bro. What makes you strikingly different? ¿Qué me hace diferente? Yes. Wow, buena pregunta. Yo creo que yo creo que todas las personas somos diferentes, ¿no? Y lo que nos hace diferente es que, pues, obviamente, a la hora de crear música o de lo que sea, yo trato, no busco parecerme a nadie, simplemente, pues, hago lo que sale de mí, si me entiende, cuando creo música, no busco hacer esto como tal persona, como otro, sino que lo que salga, ya que, pues, yo pienso que Dios nos da un talento desde que nacimos a cada uno y no tenemos que tratar de imitar a nadie, sino simplemente ser nosotros. Y yo pienso que eso es lo que todos podemos ser diferentes, todos tenemos ese, ese don de tener algo distinto, simplemente eso, no tratar de parecerte a nadie, sino que Yeah, have your own lane. sí y ya. And it never feels like you're doing anything like anybody else. It always feels like you've created your own lane and that people, gravitate towards it. You know what I'm saying? Sí, lo que pasa es que a veces, ¿sabes? Hay gente que como que no a todo el mundo se le va a dar igual, ¿me entiendes? No porque a fulano grabó su primera canción y con su primera canción ya se pegó, ¿me entiendes? Y todo el mundo lo conoce. No significa que a ti te va a pasar lo mismo y a veces como vemos, hay gente como que, mira, se pegó bien rápido, pues vamos a hacer esto. No, simplemente sé tú y cuando se te dé, se te va a dar. Las historias son diferentes de todo el mundo. Guys, you heard it here. This is Daleks, Alex Quinn. We are live at Rich Music. Don't forget to check out Dalex's new album, Unisex, coming out this week. Ustedes saben, unisex.